Bien, definió sus candidaturas un día antes del tiempo límite, se presenta en 23 provincias y lleva a Miriam Bregman y Gabriel Solano como candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires y a Cristian Castillo encabezando la lista para el Senado, mientras que Nicolás del Caño y Romina del Pla buscarán una banca en la Cámara Baja en representación de los bonaerenses. En Jujuy el candidato será Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos y diputado nacional, que buscará renovar su banca, pero estamos en comunicación justamente con Miriam Bregman, abogada en defensa de las libertades democráticas y de los trabajadores y trabajadoras, según indica su propio Instagram y X, y candidata por el Frente de Izquierda, diputada por la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Miriam. Micaela te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Miriam, hace varios años que formás parte de la política argentina y nos gustaría que nos cuentes qué particularidades encontrás en estas elecciones. Bueno, la verdad es que lo primero que encuentro es que hay una manipulación total del calendario electoral, porque son elecciones donde se ha cambiado la forma de votar, vamos a votar de otra manera. Creo que la mayor parte de la población no lo sabe, por lo menos eso es lo que yo noto, que no va a tener más la boleta tradicional con la cual va desde su casa, que la lee y demás, sino que va a ser con boleta única papel, que va a ver la cara de los dos primeros candidatos, los nombres de tres, pero no va a poder mirar la lista completa, salvo que vaya con tiempo a la mesa donde vota y la lea en la pared ese día y demás. Y por otro lado, bueno, también lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde por primera vez se desdoblaron y se hacen dos elecciones distintas. Es decir, estamos en un panorama que para la población resulta un poco extraño, todo con un argumento que era que no había que gastar tanto, ¿no? O sea, ya bastante peligroso, porque empezar a considerar las elecciones un gasto es una cosa un poco peligrosa, pero bueno, ahora parece que los números indican que están gastando más en todo este sistema que hicieron que en el anterior. Así que en esas condiciones creo que vamos a una discusión muy difícil de un gobierno que hizo gran parte del ajuste, pero que no termina acá, sino que el Fondo Monetario le está pidiendo el ataque a las jubilaciones, a la UH, otra reforma laboral, además de la que está contenida en la ley bases, por lo cual a la hora de elegir en una elección que es legislativa, es decir, estamos votando cómo queda conformado el Congreso, hay que pensar muy bien quiénes querés que estén ahí. Bueno, mencionaste ahí justamente cómo queda conformado el Congreso y creo que muy pocas veces se le pregunta a las agrupaciones cuáles son las propuestas que están por o piensan llevar al Congreso, y me gustaría que nos cuentes vos cuáles son esas propuestas que el Frente de Izquierda está pensando en llevar al Congreso. Mira, propuestas por supuesto que tenemos, la izquierda siempre tiene propuestas, pero lo primero que hay que decirle a la población es que hay que votar a aquellos que no se den vuelta, que aquellos que quieran votar oposición, voten oposición, porque lo que ha pasado en todo este tiempo es que si Milei pudo imponer sus leyes y nosotros no hemos podido imponer prácticamente ninguna de las que queríamos, es porque las mayorías se la dieron los partidos tradicionales a Milei. Milei no tiene mayoría en el Senado, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, entonces lo primero que hay que votar son aquellos legisladores y legisladoras que te den confianza, que no se van a dar vuelta, que no van a terminar arreglando con el Congreso, o que no le van a dar los 2 o 3 votitos que faltan para que no se note o darle quórum. Me parece que hay algo muy importante. Después hay temas, por supuesto, que son urgentes, como la prohibición de despidos. Está habiendo muchísimos despidos en empresas que no pueden demostrar absolutamente ninguna crisis. Entonces hay que discutir nuevamente la situación de los despidos en la Argentina, hay que discutir el hambre en la Argentina. No puede ser que más de 4 millones de pibes no tengan todas las comidas diarias. Hay que discutir la reducción de la jornada laboral, porque por supuesto que si trabajáramos menos podríamos trabajar todos, ya que hay muchas personas desocupadas y tantas otras que trabajan en jornadas extensísimas para llegar a fin de mes, y todo esto lo digo que se puede hacer siempre y cuando discutamos la atadura con el FMI, ¿no? Yo recuerdo, yo fui candidata presidencial y cuando estaba en el debate presidencial hablé del FMI, muchos decían, bueno, Bregman, eso ya pasó de moda, siempre con el Fondo Monetario, la izquierda. Bueno, díganme ahora si se habla de otra cosa. Todo lo que se está discutiendo es alrededor del fondo, desde lo que el fondo pide hasta cómo se le paga. Creo que si no se discute eso estamos en problemas, y ahí también hay que mirar cada diputado, cada diputada, qué votó, qué hizo cuando se votó el acuerdo con el fondo.
Ahí formando parte del Congreso, muchos representantes de la izquierda. Este es un Congreso que se nota y que es evidente que hay una manipulación o que hay mucho, lo voy a decir de esta forma, mucho soborno y que se nota rápidamente que hay sobres dando vueltas. ¿Cómo se vive eso en el Congreso hoy? Mira, si buscas los videos, yo fui la primera que en el Congreso paré y dije la ley bases no se puede discutir, porque acá se habla de que hay valijas dando vuelta. Claro, nadie me dio importancia, porque si lo dice la izquierda no es lo mismo que si lo dicen algunas diputadas o senadoras que parece que son las únicas autorizadas a hablar de corrupción o que tengan muy poco para demostrar en ese sentido. Yo lo dije en el primer momento, fui la primera que alerté cuando empezó la primera discusión de la ley bases, que además de eso la ley bases estuvo redactada por los principales estudios jurídicos de las grandes empresas, con lo cual era evidente que iba a terminar en una catástrofe para los trabajadores, para las trabajadoras. Así que creo que de la izquierda hemos cumplido un rol importante. Nosotros caminamos por la calle y la gente nos dice todo el tiempo, gracias por pararse, gracias por decirlo, gracias por contar lo que pasa ahí adentro, gracias por haber resistido. Así que el desafío que tenemos es muy grande porque hay pocos que puedan decir que no le votaron ninguna medida a Javier Milei o que se opusieron a la calle a las medidas de Javier Milei. Ahí tuviste una entrevista en Gelatina recientemente y quedó corta por ahí la respuesta, no por un tema tuyo, sino por un tema de tiempos propios de la producción, que hablaba sobre cómo, no, lo voy a decir también un poco mal, pero robarle por ahí el electorado al peronismo, que entiendo que es el más cercano al que nos podemos acercar desde la izquierda. Por ahí si nos querés contar un poco sobre eso. Sí, tal vez sí, es una expresión que yo no tengo acuerdo, porque yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente y elige lo que tiene ganas. A veces elige pensando simplemente en el mal menor, porque este es menos malo que el otro y no vota lo que quiere. Por eso yo digo que en esta elección legislativa tienen que votar a sabienda de lo que se está conformando el Congreso y que es muy importante elegir a quienes van a estar ahí y que tiene que ser alguien que represente tus deseos, que si vos querés resistir a Milei, querés enfrentarte a Milei, claramente tenés que votar a la izquierda. Yo lo que veo con el peronismo es otra cosa, veo que el gobierno de Alberto Fernández dejó una herida enorme de muchos desilusionados y que lo que hay que pelear es que esas personas no se queden en su casa, es decir, que vayan a votar y que si van a votar lo hagan por una opción de izquierda, que no se vayan para la derecha. Me parece que si comprendemos eso, es muy grande la pelea que tenemos que dar, porque lo veo ahora que está en pleno proceso la provincia de Buenos Aires, dicen, no, yo me desencanté, fue la última vez que voté creyendo que de verdad iba a llenar el heladero, que de verdad volvía el asado, que de verdad iba a ser distinto, me desilusioné, ganó Milei, y esa gente no va a votar. Y no vino a votar en la elección de la ciudad de Buenos Aires, no vino a votar en la elección que tuvimos hace unos meses, en mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Así que ahí hay un desafío de ir a buscar a toda esa gente y decirle que no se quede masticando bronca en la casa, que tiene que expresarse y que tiene que votar. Pero no, creo que hay algo que está primero, que es el propio desencanto que sufrió con el peronismo. Además, cuando vos ves las listas son todos los mismos de siempre, cambian alguno arriba y después el resto son exactamente los mismos, con los mismos acuerdos. Lo único que se fue Alberto Fernández y vino Guillermo Moreno, es todo el cambio que hicieron. Pero si mirás, es un frente nacional, no es que es un frente local. Y ese frente nacional vuelve a estar con los de Jaldo, de Tucumán, que son los que más le votaron cosas a Milei. Hay veces que es medio inexplicable, ¿viste? Porque veo algunos que dicen, yo con Massa no voy, pero vas con Jaldo y no decís una palabra. La verdad no lo entiendo, no pertenezco a ese espacio, pero me parece insólito ese tipo de pensamientos, porque la verdad que en Jujuy y en todos lados están llevando unos candidatos que muchos de ellos son los que le han votado las leyes a Milei, nada más ni nada menos, ¿no? Miriam, buenas tardes, ¿cómo estás? Ariel te saluda de este lado. Te quería consultar en términos de la estrategia electoral, de lo que estabas mencionando recién, de conquistar nuevos votos o seguir reafirmando la base electoral. ¿Cuál es el argumento o cuál es la estrategia respecto a la provincia de Buenos Aires de repetir, digamos, o duplicar las candidaturas de Nicolás del Caño y de Romina del Pla? Mira, que nos vimos en una encerrona terrible, porque al desdoblar, vos pensás que estas elecciones no hay espacios publicitarios, no hay absolutamente ninguna ayuda económica.
Entonces, para la fuerza que mantenemos con el bolsillo, se nos hace imposible hacer 2 campañas paralelas, como va a pasar ahora, todo por un capricho de la pelea entre Kicillof y Cristina. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Estos millones que está gastando en esta elección la provincia de Buenos Aires, ellos que levantaban las PASO porque eran muy costosas, bueno, esto es todo por una pelea entre ellos, que la pagamos el resto. O sea, el resto nos quedamos sin los espacios publicitarios, sin lo que implica la campaña nacional, para poder hacer eso. Dicho esto, te digo 2 cosas. Una, que en nuestro caso no hay problema de superposición, porque nosotros rotamos y si hay algo que no le pueden decir a la izquierda es que se atornilla los sillones. A mí en general me dicen al revés, ¿por qué roto? No porque repito candidaturas, sino porque roto y dejo espacio a otros compañeros. Y después que somos la única lista, la única, podés revisar la candidatura por candidatura, que le hemos dado un lugar especial a todas las luchas que están en curso, la de Garrahan, la de Vialidad. Todas las luchas que están en curso, la universidad tienen sus representantes en nuestras listas. Entonces, me parece que acá lo que hay que preguntarle es por qué en un funcionamiento tan de casta se desdobló una elección, porque no se ponían de acuerdo quién manejaba la lapicera. La verdad que no sé, va a quedar como un hecho bochornoso en la historia de la provincia de Buenos Aires. Miriam, ¿y qué necesita o a qué estaría dispuesta la izquierda para hacer una alianza con el peronismo? ¿Te parece? O sea, ¿con qué peronismo? ¿Con Jaldo? ¿Con Massa? No, tal ¿Con vez Scioli? ¿Con cuál me propones? No, tal vez pienso en, cuál es lo mínimo que se vayan todos esos nombres y que el peronismo vuelva a resurgir. No, pero el peronismo es eso. No, el peronismo es eso, y acaba de incorporar a Guillermo Moreno, que me dijo una vez que el problema mío es que yo no era de misa diaria. No, eso es el peronismo. Por eso te pregunto cuál, con quién. Porque yo sé que la palabra unidad tiene una carga emotiva positiva. A mí me encantaría la unidad en la lucha, me encantaría que estén los miércoles y que todas esas caras que recorren la televisión y van de canal en canal aparezcan los miércoles y nos pongamos todo delante de la policía y que cuando hay despidos estén. Mirá, es una unidad bastante concreta que la podemos hacer mañana sin ningún requisito. Y cuando hay que votar, yo no pregunto qué vota el kirchnerismo, como hace el Lustó, lo otro, que dice, no, entonces no quiero quedar votando con el kirchnerismo. Jamás habrá escuchado que uno de nosotros diga eso. Nosotros, cuando hay que votar contra el gobierno, votamos con quien sea y votamos por principio. Cuando Cristina la encarcelan, exigimos y denunciamos también que es una causa amañada, y creo que soy la única que está diciendo que en estas elecciones hay una candidata proscripta. No se lo escuché decir a nadie más. Soy la única que denuncia que hay una candidata proscripta en estas elecciones. Ahora, ¿una unidad con quién? El peronismo marcó un rumbo. El rumbo fue Scioli, que se ratificó con Alberto Fernández y se ratificó con Sergio Massa. Ellos eligieron un rumbo. Vos aceptás ese rumbo o no tenés nada que ver, y yo creo que no tenemos nada que ver. O sea, ¿qué tendría que ver yo con todos esos personajes? Eso es el peronismo, es eso, fíjate las listas. Están todos los ministros de Alberto Fernández son candidatos. Bueno, yo creo que la gente le dijo que no al gobierno de Alberto Fernández, que las mujeres hicimos una experiencia terrible con el gobierno de Alberto Fernández, que jugaba con nuestros derechos y después dicen que culpa nuestra ganó Milei porque nos pasamos 3 pueblos. Es decir, podemos discutir horas, pero me parece que tenemos perspectivas, un programa político, una estrategia política muy diferente, y el peronismo decidió una. Tal vez el votante peronista se siente a veces más cerca nuestro que eso, pero tiene que mirar la realidad. Esa es la decisión. Si vos ponés esos candidatos para una determinada estrategia, si vos ponés a Tayana, no va a ser porque sea el más confrontativo de todos los confrontativos. Y si vos ponés a Itay Hagman no se animó a votar contra el FMI, se abstuvo. Y era el que defendía a muerte, fíjense sus redes sociales, defendía a muerte la fórmula previsional del gobierno de Alberto Fernández, que hoy están saliendo fallos de esta justicia. No creo que entre nosotros no es necesario que aclare qué pensamos de la justicia. Están saliendo fallos de esta justicia que dice, con esa fórmula los jubilados que están un poquito arriba de la mínima perdieron el 50% del valor de sus jubilaciones. Bueno, está bien, vos podés cambiar de posición, pero tenés que rendir cuenta de lo que hiciste el gobierno de Alberto Fernández, donde todos fueron funcionarios o lo pusieron o le defendieron las leyes. Entonces, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que no necesitamos nuevas frustraciones y que los pibes y las pibas se vayan detrás de personajes que hacen demagogia derecha como Milei. A mí me obsesiona eso, me obsesiona construir algo distinto, construir algo desde abajo, por eso las listas, para que se expresen los que luchan, empezar a pensar la perspectiva de un gran partido de la clase trabajadora, donde no vaya más como furgón de cola de proyectos ajenos. Me parece que ahí tenemos un desafío gigantesco. Quien nos brinda esta respuesta tan contundente es Miriam Bregman,
candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda. Miriam, mencionabas recién la situación de Cristina Fernández, vos mencionaste en varias ocasiones la cuestión de la candidata proscripta. Te quería consultar si considerás que en términos políticos, institucionales, el gobierno de Milei rompió algunos acuerdos que se tenían en la política desde el regreso a la democracia, o si crees que en realidad profundizó cuestiones que ya habían sucedido durante gobiernos anteriores, sea el peronismo o de Mauricio Macri. Mira, yo creo que más bien profundizó, porque vos decís, bueno, Villarruel, ¿no? Y todo el negacionismo, y Fargosi, otro facho negacionista, pero en este país fue gobernador Bussi, fue intendente el otro hombre, no me acuerdo cómo se llama, de Escobar. No es que apareció la derecha ahora, no es que no hubo persecuciones. Me parece que, bueno, en este momento estamos viviendo esta etapa y hay que denunciarlas, pero el régimen constitucional surgido a partir del año 83, de diciembre del 83, es un régimen que se ha basado en mucha criminalización hacia los que protestan, en estigmatización hacia la izquierda, en algunos periodos en alto grado de macartismo. El correte trosco que estoy gobernando, yo no me lo olvido, fue hace muy poquito, estaban gobernando con Alberto Fernández. Me parece que este gobierno lo que hace es profundizar todo eso, por eso yo discuto tanto, y les decía recién, los sentidos comunes que se instalan y le dan lugar a la derecha. Cuando dicen que el gobierno de Alberto Fernández fracasó, no por culpa del FMI, sino por culpa de las mujeres y la diversidad sexual, que nos pasamos 3 pueblos, está sentando las bases para un sentido común de derecha, que después la derecha viene y lo impone recargado, ¿no? Lo duplica. Pero hay que empezar a pensar profundamente qué sentidos comunes se han instalado en todos estos años. No es menor. Lo de Cristina Fernández de Kirchner es muy notorio, porque además creo que el propio Milei está cumpliendo las órdenes de Estados Unidos, que es algo que yo no me canso de repetir. Marcos Rubio el 21 de marzo dice: Cristina Kirchner está condenada, no puede entrar a Estados Unidos, cuando todavía la condena no estaba el fallo de la Corte Suprema, pero ellos ya estaban seguros de que la Corte lo iba a hacer. Entonces estamos discutiendo un problema continental y estamos discutiendo una política continental. Miriam, sobre las nuevas estrategias, pienso también, de la izquierda para las comunicaciones en las redes sociales y la llegada a las nuevas generaciones. ¿Qué están planificando desde la izquierda? Mira, nosotros hace tiempo que hicimos una renovación muy grande, de hecho tenemos La Izquierda Diario, después La Izquierda Diario se convirtió en multimedia, y me asombra ir a distintos lugares y que me digan, lo leí en La Izquierda Diario, ¿no? Porque hay noticias que yo sé que si no están ahí, no están en ningún lado, también por la enorme militancia que tenemos en todo el país, y que desde abajo, no sé, pienso ahora en los trabajadores de Guatre que se organizan en Jujuy. Si no te lo cuenta La Izquierda Diario, los diarios de Jujuy están copados por las patronales. Pensá que Alejandro Vilca, que es recolector de residuos, es el candidato al Frente de Izquierda y el presidente de la Cámara del Tabaco, o sea, sabemos lo que es la industria del tabaco, ¿no? Cómo tratan a los niños y niñas, las cantidad de horas que se trabajan en el campo. Bueno, el presidente de la Cámara del Tabaco es el candidato al PJ. Entonces, nosotros hemos cambiado mucho, actualizado mucho la forma de comunicación para que todas esas cosas se sepan, se conozcan. Pero bueno, después hay un problema de dinero que es evidente, y eso en un sistema capitalista no se puede negar. Javier Milei se hizo muy conocido por las redes, pero con las redes con un montón de dinero y muchas horas de televisión. No son las redes nada más. A nosotros nos cuesta todo el doble porque hacemos todo a pulmón con el esfuerzo de nuestra militancia, pero también es nuestro orgullo, porque eso es lo que nos da la libertad para denunciar a quien sea, y por eso también cuando hay despido, cuando hay algún conflicto, vos sabés, llamás a la izquierda y sabés que la izquierda te va a apoyar. No va a estar mirando ninguna encuesta ni quién lo auspicia para ver si aparece o no. Miriam, justamente hablas del avance de la derecha y lo veo muy relacionado a esto de la inversión para que el capitalismo siga estando ahí, y mencionaste en alguna entrevista también que siempre haces esos análisis del avance de la derecha. ¿En dónde te encontramos hoy haciendo ese análisis? No, mira, yo creo que en un punto, aunque parezca mentira, en un punto positivo, porque creo que tanto con el gobierno de Trump como con el gobierno de Javier Milei, para analizar dos de los típicos gobiernos de la ultraderecha neoliberal gobernante en el mundo,
hay una crisis muy grande. Javier Milei hoy tiene un gobierno en crisis económicamente y creo que si todavía mantiene apoyo o intención de voto, que no es lo mismo que apoyo, es porque está muy fresca la experiencia del gobierno anterior, y cuando vos ves que desde el peronismo repiten todos los candidatos del gobierno anterior y ponen a todos los que fueron funcionarios con Alberto Fernández, y bueno, se la están dejando un poco servida a esta gente, ¿no? Pero creo que empieza a aparecer el rechazo a esas políticas, el descontento a esas políticas. También en ese sector hay mucha gente que no quiere ir a votar porque se desencantó. Javier Milei no pudo cumplir una sola de todas las promesas que hizo y en cambio el plan económico empieza a hacer agua, como todo plan neoliberal basado en una bicicleta financiera. Tampoco yo estoy inventando nada, ¿no? Esto estaba inscripto del primer día, pero bueno, algunos querían ver, como siempre buscan, alguna genialidad en la derecha. La única genialidad en la derecha es robarle a los trabajadores y al pueblo pobre, que los ricos se hagan más ricos y que los que trabajan no lleguen a fin de mes. No hay mucho más misterio en este programa. ¿Y no crees que hay una debilidad en cómo se generan los cuadros de reemplazo en los liderazgos que por ahí vemos más de izquierda o populares a nivel internacional? No sé, eso me lo podrías decir vos. Yo pongo demasiado esfuerzo militante todos los días, y no solo en el caso personal, sino en construir una organización militante, y pueden ver la cantidad de jóvenes referentes, desde, bueno, Luca Bonfante acá en la Universidad de Buenos Aires, pero también en Córdoba. Ahora la sensación es que somos la única lista que lleva a un trabajador de Rappi, nuestro compañero Josué, que va a ser el candidato, y te estoy nombrando, no sé, Alejandro Vilca. Y yo creo que hay un proceso, pero que depende también de muchas condiciones objetivas, que por supuesto a la izquierda a nosotros no nos auspicia ni nos apoya nadie, ¿no? Nuestras peleas son contra el capitalismo y no a favor de él. Si vos te haces amigo del poder, te pones abajo la pollera de Cristina Fernández o de quien sea, más vale que vas a subir más rápido. Hay que ver a dónde y con qué condicionamientos, pero no es lo mismo. Ahora, a pesar de eso, me parece que el voto que hubo en la ciudad de Berlín a la izquierda, que Mamdani gane la interna demócrata en Estados Unidos, y así te podría poner muchos ejemplos más, dan cuenta de que hay todo un sector de la juventud que claramente está girando a la izquierda. El rechazo al genocidio del Estado de Israel en Palestina es notorio, es mundial, las propias movilizaciones dentro del Estado de Israel. Es decir, acá en Argentina solo te muestran que crece la derecha. Bueno, es una opción política, la de los medios hegemónicos, de mostrarte solo la derecha creciendo, pero cuando te pones a estudiar un poco lo que pasa en el tablero mundial, la verdad que no es eso. Miriam, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Esperamos poder invitarte, por supuesto, a que vengas al estudio en algún momento de la campaña, y por supuesto esperamos a octubre para poner el voto, la cruz en tu nombre, por supuesto. La cruz ahora, tenés que poner la cruz. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho, y cuando quieran estamos por ahí con Cristian Castillo, con algún otro de los compañeros de la lista. Un abrazo.